UNEMI, una historia en dos tiempos, 1969-2001. Para 1968, la población existente de Milagro se aproximaba a los 50,000 habitantes, contando para entonces con 8 colegios, numerosas academias artesanales de corte y confección, que albergaban en sus aulas alrededor de 2,000 estudiantes, agregándose a ellos los colegios de los vecinos cantones Yaguachi y Naranjal y de las entonces parroquias Naranjito, Marcelino Maridueña, Simón Bolívar, Lorenzo de Garaicoa, Bucay y Juján, cuya juventud estudiantil no contaba con una institución de enseñanza superior, lo que obligaba a trasladarse hacia Guayaquil, sorteando imponderables bemoles propios de la época, pues el puente de la Unidad Nacional, que conecta el puerto principal con esta parte de la región, se encontraba en su fase de construcción y el traslado había que realizarlo en vehículos carrozables hasta Durán y luego tomar una lancha o gabarra que los lleve a su lugar de destino. Bajo esas circunstancias que limitaban a la juventud en sus ansias por conseguir una educación superior, irrumpe una institución íntimamente ligada al magisterio local, la Unión Nacional de Educadores, para ser una bandera de lucha que recogía el sentir de la población estudiantil y que sentará las bases de lo que será más tarde la extensión cultural de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, conocida como Extensión Universitaria de Milagro. Y es así como en el seno de ese organismo magisterial es planteada ante el presidente de la UNE cantonal de ese entonces, Servio Quevedo, la necesidad imperiosa que Milagro cuente con una extensión universitaria, propuesta brillante que es acogida por el magisterio y respaldada por las fuerzas vivas del cantón. La UNE fue como UNE que pedimos a la universidad la creación de la extensión como institución, ¿no es cierto? Como Servio Quevedo renunció para ser supervisor municipal, su presidente Luis Humberto. O sea, él cogió ya la lucha ya comenzó ya, o sea, porque nosotros ya dejamos ya. Entonces, como presidente, él tenía otra idea diferente a nuestra, tampoco podía dividirnos. Entonces, él formó un comité especial para que las radios nos ayudaron, los periódicos nos ayudaron y comenzamos a hacer pueblo en Milagro. No obstante, al poco tiempo de haberse propuesto aquella iniciativa, irrumpe por entre los cortinajes de la historia Luis Humberto Guevara López, que en calidad de vicepresidente asume por encargo la presidencia de ese gremio, dando forma y vida a aquella semilla que en poco tiempo germinará en la creación de la extensión cultural para nuestra ciudad. En el transcurso del tiempo y de los días, Luis Humberto toma esta deliberada exposición de los amigos y la hace a través de la UNE cantonal. En esos días, pues, el licenciado Quevedo desiste continuar como presidente de la UNE y encarga a Luis Humberto. Y desde ahí se inician las gestiones para lograr que Milagro tenga una extensión. Lo que más recuerdo es la gestión del señor Guevara, que fue tan directo, porque nosotros éramos solo palabras, él en cambio no, él era con plata y persona. Y claro que le acompañaban también de repente Tomás Dávila, le acompañaban en las gestiones.
Peñerrera, Freddy. Yo no, porque yo siempre viví ocupada. Yo no sino que nosotros impulsábamos al señor Guevara. Mi papá colaboró con el grupo que lo lideraba el profesor Luis Humberto Guevara, y él hacía las funciones de coordinador del Comité Pro Extensión Universitaria. Una de las actividades que yo conocía cuando estábamos en el comité, consiguió de parte de la administración de Valdés el apoyo económico para los siempre gastos, las movilizaciones, todas estas actividades que realizaba el comité, y también él tenía contactos con autoridades universitarias que ayudaban a insistir para que se creara la Extensión Universitaria Criminal. Mediante oficio número 09 del 15 de febrero de 1968, solicitó al rector de la Universidad de Guayaquil, doctor Juan Alfredo Illingworth, la creación de un curso universitario, cuya copia del documento fue entregado al decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, licenciado Colón Serrano Murillo, que luego es remitido para el estudio de una comisión de profesores. Mientras tanto, el 17 de abril, una asamblea de instituciones de la localidad, convocada por la UNE, a la cabeza el arqueólogo Julio Viteri Gamboa, los rectores de los colegios Velasco Ibarra y el 17 de septiembre, doctor Juan García Legarda y Fernando Borja Barriga, respectivamente, resuelve formar el Comité Pro Extensión Universitaria y nombrar presidente a Luis Humberto Guevara López, secretario a Ricardo Rodríguez Esparovich, tesorero Juan Julio Ortiz, presidente de Comisiones y Finanzas, reverendo padre Fernando Peñerrera Echeverría, coordinación Julio Viteri Gamboa, propaganda Freddy Almeida Úraga, y a los vocales Gladys Almeida de Solís, Flérida Valenzuela Watson, Sorlastenia de la Dolorosa, Carlos Salmón Rodríguez, Olger Sánchez Barón, Ecuador Martínez Collazo y Carlos Homero Vega Verdesoto. Acude a las diferentes instituciones de Milagro, relata la necesidad y se forma un nuevo comité para soportar la gestión de la necesidad de la extensión. A lo mejor voy a omitir nombres en nombrar a quienes fueron parte del comité, pero en realidad son personajes que apoyaron a Luis Humberto Guevara, quien pues de una manera muy voluntaria, con recursos propios y tiempo, tuvo que gestionar durante aproximadamente 1 año y medio la posibilidad de tener pues la extensión aquí en Milagro. Milagro requería una universidad. Hubo entonces parte de, más que nada, profesores de los colegios, la visión de que era necesario hacer algo. Y comenzó, si no me traiciona la memoria, Lucho Guevara fue uno de los que más se interesó en esta gestión para hacer los contactos entre el establecimiento de educación y con los otros sectores de la Sociedad de Milagro, entre los que se incluyó en cierto momento al municipio. Yo lo que hice o cooperé para que la extensión universitaria, que fue en principio, fue a base de un grupo de ciudadanos con buenas y nobles intenciones, y los resultados están ahí. Por su parte, el rector de la universidad, mediante oficio número 801 de 4 de julio de 1968, hace conocer a la Unión Nacional de Educadores que el Consejo Universitario acogió favorablemente el informe de la Facultad de Filosofía y designó
una comisión para el estudio de la financiación y funcionamiento del curso. Más tarde, en comunicación dirigida por las instituciones milagreñas al nuevo decano de la facultad, doctor Antonio Sánchez Balda, ratifican y respaldan la petición formulada por la UNE. Al año siguiente, los diarios El Universo y La Razón del Puerto Principal, en sus editoriales de enero 27 y marzo 8 de 1969, comentaban positivamente sobre la inquietud planteada a la universidad. Meses después, el 11 de junio, con oficio número 257, el decano de la facultad presenta al rector de la universidad el proyecto de creación de la Extensión Cultural Universitaria de Milagro, y el 14 del mismo mes y año, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad crear la Extensión Cultural Universitaria a través de la Facultad de Filosofía, a partir del año lectivo 1969-1970. A las 8 de la noche del 4 de julio de 1969, en solemne acto realizado en el Colegio San José, relevado por el decano de la Facultad de Filosofía, doctor Antonio Sánchez Balda, autoridades y ciudadanía en general, el rector de la Universidad de Guayaquil, doctor Nicolás Castro Benítez, declaró oficialmente inaugurada la Extensión Universitaria de Milagro. Y aquí lo tiene usted, que el tiempo ha transcurrido y los momentos de apuro porque ese acontecimiento tenga la mejor realización ya son cuestión del pasado, pero es cierto que debe ser de un pasado que no debe olvidarse nunca, porque fue un instante en que la ciudad de Milagro, el pueblo de Milagro, comprendió que su lucha estaba concluyendo con felicidad y con buenas realizaciones, y que esas realizaciones eran pues la fundación de la Universidad de Milagro. Para esa época, la población de Milagro ya sobrepasaba los 50.000 habitantes. El cabildo era presidido por Humberto Centanaro Gando y el presupuesto municipal ascendía a 17.274.600 sucres. Y es así como esta flamante institución de enseñanza superior inició sus labores académicas en las aulas de los antiguos colegios Otto Arosemena Gómez y luego Velasco Ibarra, respectivamente, con 260 alumnos y 3 especializaciones, siendo estas físico-matemático, con 83 alumnos, historia y geografía, con 92, y literatura, con 85 alumnos. Poco tiempo después, se incrementó la oferta académica con la especialización en biología. Estando ya un año tal vez ahí, me proponen la candidatura de ser decano de la Facultad de Filosofía, que yo no quise aceptar. Pero tanto me pidieron que acepto la candidatura y gano el decanato. El momento que gano el decanato, ahí comienzo a interesarme enormemente en la extensión del Milagro, porque ellos mismos fueron los que también propusieron mi candidatura de decano. Estando de decano, yo le saco a la extensión universitaria de Milagro, que funcionaba en el Colegio Velasco Ibarra, para donde hoy se encuentra. Como yo tenía fondos en el decanato de la Facultad de Filosofía, comienzo a construirles aulas, las primeras aulas bajitas, y el edificio de administración les construí. Y ahí le paso a la extensión con Minchala a esos predios que están ahí, que se ganó
una disputa ahí para que se quede la extensión universitaria ahí. Su primer personal que elaboró fue licenciado Alejandro Martínez Estrada, director, profesores, licenciado Gonzalo Sánchez Vallas, profesor Paul Ponce Rivadeneira, profesor Gustavo Marfetán, licenciada Ruth Moreno Agui, licenciado Carlos Burne Mazzini, licenciado Félix Oñate Gallegos, licenciado Humberto Nolivos, licenciado Francisco Quimí Ramírez, licenciada Luisa Espinosa Avilés, licenciado Francisco Morán Márquez, licenciado Rafael García Vallejo y licenciada Zoila Osorio Almeida. Personal administrativo: ayudante de secretaría Guillermo Edmundo Córdoba Yepes, secretario licenciado Efraín del Pozo Alvarado y como personal de servicio conserje señor Jorge Vallas Hidalgo. Cuando todo se enrumbaba para la consecución de nuevas obras de infraestructura para su desarrollo y conquistas académicas, el 22 de junio de 1970, la Universidad de Guayaquil fue clausurada por el gobierno nacional. Se vivía entonces un clima de agitadas confrontaciones entre el poder central y una población descontenta por las medidas adoptadas del régimen, que afectaron también por largos meses a la extensión universitaria de Milagro, con serias amenazas de no volver a abrir sus puertas. Sin embargo, la unidad y fuerza que ejercía la comunidad lograron que aquellas pretensiones no tengan éxitos, y por el contrario, una vez reabiertas sus puertas, el 15 de marzo de 1971 retomó con mayor decisión y entusiasmo su espíritu académico para constituirse en regente de las nuevas instituciones educativas que fueron surgiendo en Milagro: Escuela UNE Milagro, Colegio Luis Humberto Guevara López, hoy General Vicente Andaguirre, Gorky Elizalde Medranda y Técnico La Alborada. Entre el más, digamos, sobresaliente recuerdo es haber participado como parte de los maestros fundadores del colegio que iba a ser experimental, que le pusieron el nombre de don Luis Humberto Guevara López. Eso es lo más relevante que puedo yo tener. No obstante, esta noble institución continuaba careciendo de un local funcional propio, por lo que la Municipalidad de Milagro, en sesión del 2 de julio de 1971, concede la solicitud formulada por la extensión universitaria y resolvió expropiar 18 hectáreas ubicadas en la vía Milagro, kilómetro 26, del predio perteneciente al señor Quirino Moreira Vera, propietario de la desaparecida Compañía Anónima Industrial Arrocera La Milagreña Sociedad Anónima, que había lotizado y legalizado estos terrenos, destinados a la venta en un plazo de 5 años a personas de escasos recursos económicos para edificar sus viviendas en la recientemente creada urbanización Quirino Moreira. Sí, bueno, la anécdota era que justamente yo, siendo empleado de la Milagreña, también era estudiante de la facultad, de la extensión universitaria que se creó en Milagro, cuando recién llegó allá y no tenían, digamos, terreno ni edificio donde estudiar, consecuentemente encabezados por que posteriormente fue alcalde, el licenciado Tomás Dávila. Él hizo de cabeza para solicitar al municipio que le donen un terreno. Y obviamente la parte política intervino en esa situación y fueron los terrenos de Don Quirino los que, una parte de ellos, porque eran 28 hectáreas, 18 hectáreas fueron asignadas a través del decreto gubernamental para la extensión universitaria de Milagro. En la madrugada del 16 de septiembre de 1971, un grupo de intrépidos estudiantes universitarios,
impulsados por su arrojo y temeridad propia de los jóvenes soñadores, con espíritu revolucionario y sin medir consecuencias futuras, decidieron tomarse dichos terrenos en beneficio del patrimonio universitario, siendo apresados y calificados de terroristas por las autoridades del orden y conducidos primero a la cárcel pública, ubicada por aquellos años en la calle 9 de octubre, junto a la vivienda del profesor Galo Fariño Lima, y posteriormente trasladados al cuartel modelo de Guayaquil, donde finalmente fueron puestos en libertad. Esto fue por la presión que ejercían las fuerzas vivas y la población del cantón. Tomamos esa decisión de aquel día 16 de septiembre del año 71, tomarnos los terrenos ya in situ, en persona, es decir, personalmente fuimos, porque puesto que ya teníamos tiempo atrás, habíamos colocado una pancarta que decía Ciudadela Universitaria. Esa pancarta la habían retirado, la había sacado, digamos, el propietario hasta ese entonces, el señor Quirino Moreira Vera, y con sus trabajadores habían mandado a retirar esa pancarta. Y nosotros, pues, un poco molestos, indignados como estudiantes, tomamos esa decisión de ir a volver a retirarla y colocar nuevamente la nuestra. Esa fue la intención. Pero en esa intención tuvimos un problema. Esa misma noche, que fue el 16 de septiembre para amanecer el 17, alrededor de las 10 de la noche sería más o menos, nos detuvieron. La policía nos encontró en el sitio y nos detuvo, lógicamente diciendo que estábamos cometiendo, pues, un acto ilegal, y nos llevaron detenidos a Guayaquil, al cuartel modelo. Fuimos 7 compañeros, entre ellos, pues, ya está muy conocido, Tomás Dávila era nuestro presidente de la Asociación Escuela de la Universidad, y acompañaban también Franklin Gaibor, el señor Eduardo Mora Wilmot. Teníamos también la presencia de Patricia Hinojosa, Víctor Díaz, Santa Cruz Ramón y yo. Las personas, creo que éramos 7 en total. Y los 7 tomamos esa decisión y lo hicimos. Luego las consecuencias se nos vinieron y ya, pues, una vez que estuvimos detenidos, se trataba de involucrarnos como terroristas, porque eso era lo que se decía, que nosotros habíamos cometido un acto de terrorismo, y por eso nos llevaron detenidos. Sin embargo, aquí las autoridades de Milagro hicieron las gestiones. Ahí en esa época estaba el presidente del municipio, el consejo municipal, todavía no era alcalde en esa época, el señor Humberto Centanaro Gando. El pueblo de Milagro, al enterarse de lo que nos había pasado, se movilizó. Estudiantes del Colegio Velasco Ibarra, de la universidad, de la extensión universitaria, nuestros compañeros, y de todas las instituciones educativas donde los demás compañeros trabajaban, se reunieron, y Milagro prácticamente se volvió un centro de subversión en ese sentido, reclamando nuestra libertad. Mientras nosotros estábamos detenidos en Guayaquil, aquí en Milagro se hacían manifestaciones. Alrededor de las 4 de la tarde, más o menos, llegó el señor presidente del Consejo Municipal con una orden que había conseguido, el trámite que él había hecho por medio de la gobernación y todo, bueno, para que nosotros salgamos libres. Esos jóvenes, que la historia recuerda con admiración y gratitud, fueron Víctor Díaz Heras, Alejandro Narváez Carpio, Ramón Santa Cruz Guadalupe, Patricio Hinojosa Cobo, Tomás Dávila Freire, Eduardo Mora Wilmot y Franklin Gaibor Utreras, referentes de una proeza. De su lado, el gobierno del presidente José María Velasco Ibarra, mediante decreto supremo de expropiación número 1478 del 30 de septiembre de 1971 y publicado en el registro oficial del miércoles 6 de octubre de 1971, dona a la Universidad de Guayaquil para la construcción de las aulas y pabellones de la nueva extensión cultural en Milagro.
El 21 de marzo de 1972, el Cabildo, presidido por César Caicedo Santana, extiende la escritura pública de expropiación y donación a favor de la Universidad de Guayaquil, amparado en el mencionado Decreto Supremo número 1478. El Consejo Provincial del Guayas destina la cantidad de 600,000 sucres para la construcción de las primeras 5 aulas, que más adelante se incrementarán con la edificación de un pabellón de 12 y otra de 2 plantas, en donde funcionarán los laboratorios de química, biología, computación y la oficina de la dirección. Y así, la extensión universitaria de Milagro irá consiguiendo nuevas obras que se verán reflejadas en su accionar académico, como la creación de su primera biblioteca, inaugurada el 5 de julio de 1972, siendo su bibliotecario fundador Wilson Moreno Castillo, quien por muchos años ejerció este cargo, así como la cátedra universitaria. De los 260 estudiantes que inicialmente se habían matriculado en el periodo académico 1969-1970, solo lograron graduarse 87 distribuidos en las 3 especializaciones por el momento existentes, 17 en literatura, 30 en físico-matemáticas y 40 en historia y geografía. Comenzamos tantos para terminar pocos, porque creo que terminamos como 30 y pico nada más. Entre eso estaba Jaime Orozco, también era uno de los más jóvenes. Porque de ahí los demás, cuando entraban los profesores, siempre nos decían: ustedes nos van a disculpar cualquier error que cometemos, porque a ustedes lo único que les hace falta es el título, porque ustedes pueden saber más que nosotros. Siempre nos decían eso los profesores. Es que realmente pues todos éramos ya maestros y nos faltaba ver el título. Yo estaba trabajando aquí en el Colegio Velasco Ibarra cuando de pronto se abrió la extensión. Entonces yo le digo a mi esposo, le digo, qué lindo como se abrió la extensión universitaria, yo quisiera estudiar también. Anda, dice, yo te ayudo. Y entonces como teníamos tantos hijos, ¿no? 5 hijos, se me hacía difícil, pero con la ayuda de él, entonces yo pude ingresar y pude seguir la universidad aquí en Milagro. Los recuerdos que yo tengo, que son por supuesto pocos porque ya me he olvidado de muchos, son de mis compañeros que fuimos juntos a trabajar, el señor Borja, Walter Lord, Gladys Solís, Freddy Almeida, la esposa Grecia de Almeida, Juanita Segovia, que son los compañeros que estuvimos y fuimos muy buenas gente. Respetamos mucho a los profesores fueron excelentes profesores, Bolívar Moyano, Alejandro Martínez, el señor Quimí, el señor Paco Morán, el señor Gustardo Moreno, fueron compañeros excelentes y quienes en verdad nos enseñaron mucho, nos prepararon bien para ser buenos profesionales. Ceremonia que se llevó a cabo en el desaparecido Teatro Quirós en 1974. Sin embargo, este centro de estudios superiores marcará su rumbo en los años venideros. Alimentó el acervo académico de sus estudiantes y de la comunidad milagreña, que demandaba un pensamiento crítico con responsabilidad social. Imagínate, y más que todo, como a mí me gustaba el periodismo, dimos seminarios de periodismo de alto nivel, ¿no? Entonces nosotros en todo, inclusive, el documento estaba que buscaba, sino que tanto, que aquí hicimos un curso que en ese tiempo, como pasó, como tú conoces el periodismo, que daba como título universitario daba la Secretaría de la Presidencia.
aquí hicimos bibliotecología, para dar aquí los títulos. Vinieron de Guayaquil, de algunas partes aquí en Milagro. Imagínate, vinieron profesores de primera calidad. O sea, Milagro ya dio, por ejemplo, bibliotecología, muchos tenían de Guayaquil, no tenían, más que todo me acuerdo que aquí venían a almorzar porque eran vegetarianos. Eran de los que, usted sabe que las bibliotecarias de Guayaquil son peluconas, vinieron aquí, se graduaron. Imagínate, o sea que la extensión hizo graduar bibliotecología. De periodismo también, con los compañeros que tenemos, vinieron aquí un seminario de gran trascendencia que hubo aquí en Milagro, del periodismo, que muchos envidiaban que no tenían, pero digo que nosotros como estudiantes hicimos cosas maravillosas por Milagro. En 1979, con motivo del 10º aniversario de su creación, Antonio Muñiz Plúas, quien por 3 ocasiones había desempeñado la dirección de la extensión universitaria, se constituye en el pionero en plantear en el Paraninfo de la vieja casona universitaria la necesidad de obtener su propia autonomía. Mi padre, el licenciado Antonio Muñiz Plúas, trabajaba en el hogar de tránsito. Él ya había obtenido el título de licenciado en psicología, lo que le valió para que en el año 72 pase a formar parte de la planta de docentes en lo que era la antigua extensión universitaria. Vemos que tanto la experiencia como su dedicación, porque fue premio Contenta, le sirvieron para ingresar a aquel centro de educación superior. Posteriormente, en el año 79, con motivo de conmemorarse los 10 años de creación de lo que era la extensión universitaria de Milagro, fue el pionero, fue el primero en proponer que Milagro debía tener una universidad autónoma. Mi padre fue un hombre que se adelantó a la época, estamos hablando del año 79, en donde él ya avisoraba una universidad para la ciudad de Milagro. Para noviembre de 1991, y hallándose como director Jaime Orozco Hernández, la diputada Cecilia Calderón de Castro presenta ante la Comisión Legislativa de lo Civil y Penal del otrora Congreso Nacional el primer proyecto que hace relación a la creación de la Universidad Estatal de Milagro, teniendo el respaldo unánime de la ciudadanía milagreña y de su zona de influencia, que constituye la cuenca baja del río Guayas, que abarca los cantones de las provincias Guayas, Chimborazo y Cañar, pero no prosperó por falta de apoyo político. Y llevamos ese proyecto de ley, uno de los primeros proyectos de ley que yo presenté al Congreso fue ese, pero ese proyecto tuvo la contra fuerte de los diputados del partido roldosista, que no querían la universidad porque ya para ese entonces se habían apoderado de unos terrenos que iban a ser la universidad agraria y querían que esa sea la universidad independiente. Entonces, el primer intento fracasamos en nuestro objetivo de hacer una universidad autónoma. Al comenzar el siglo XXI, el país se hallaba envuelto en nuevas pugnas y convulsiones sociales, económicas y políticas, que acrecentaba día a día la irracional lucha de poderes. Frente a este panorama desalentador, y luego de haber permanecido por casi 32 años como extensión universitaria, surge la visión de un hombre ligado a la educación académica que plantea la idea de convertir al alma mater local en una universidad con su propia autonomía. Rómulo Minchala Murillo. Siempre he dicho que la Universidad Estatal de Milagro tiene su origen en la extensión universitaria de Milagro, que fue de la Facultad de Filosofía y que era lógicamente la formadora de profesionales
en educación media. Y dio la casualidad que a los 5 años yo ya fui nombrado director de la extensión y me tocó ser por 3 periodos director de la extensión universitaria. De tal manera que yo ya he venido trabajando desde todo ese tiempo, y es en el último periodo que me eligieron en el año 1996 por 3 años y luego reelecto en el 1999, en donde ya lanzo directamente la posibilidad de crear la Universidad Autónoma de Milagro, y eso, digamos, se lo pedí directamente a León Roldós de Aguilera, que era en ese instante rector de la Universidad de Guayaquil, quien ejerció por varios periodos como director junto al Consejo Universitario, docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio, así como el apoyo de las Fuerzas Vivas de San Francisco de Milagro, emprende la misión de hacer realidad ese anhelo, que es respaldado por alcaldes de la región, autoridades de varias provincias, a los que se sumarán los rectores de las universidades del país, así como un grupo de legisladores en el Parlamento Nacional, entre los que destacan Voltaire Medina Orellana, Mauricio Salén Mendoza, León Roldós Aguilera, Clemente Vázquez González, Tito Nilton Mendoza, Cecilia Calderón de Castro y Julia Sánchez Barón. Vieron posible que se podía conseguir que la hasta en ese entonces extensión universitaria pase a convertirse en un nuevo centro de estudios superiores dentro del concierto de las universidades del país. Todos de aquel entonces, del año 2000 al 2001, todos quizás fuimos protagonistas en hacer la universidad, en crear la universidad. Que del año 2000, yo me acuerdo de una asamblea que hubo del CONESUD en el Paraninfo Universitario, quien jugó un papel importantísimo ante el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, que fue el doctor Carlos Cedeño Navarrete, que era el rector encargado, y más que todo tenía que ver la parte académica, cómo se iba a crear esta nueva universidad, sabiendo de que a ellos les iba a restar económicamente, porque todo el presupuesto tenía que pasar a la nueva universidad. ¿Y para qué? Sin egoísmo alguno, estuvieron como protagonistas principales de la creación de la universidad Carlos Cedeño Navarrete, Nini Sánchez Farón, que ella fue diputada por el Social Cristiano, y dirigentes estudiantiles. Dentro de los dirigentes estudiantiles pues tuvo, por ejemplo, Yesenia Silva Lazo. Y el rol que fue un rol más de impulsar, fuimos el motor, fuimos la energía que necesitaban las autoridades para poder alcanzar aquella meta. Cuando se requería la voz, cuando se requería la fuerza, se requería la energía, pues ahí estuvo la dirigencia estudiantil. En ese tiempo era miembro de la asociación escuela nada más, porque éramos delegados de extensión. Pero luego, cuando ya se logra alcanzar en conjunto docentes, autoridades, trabajadores, empleados y la comunidad milagreña que también se sumó para construir esta universidad, pues bueno, ya tomamos otro rol, un rol más fundamental, porque se creó una universidad sin presupuesto, se creó una universidad de la nada, se creó una universidad dejándonos todo vacío y solamente la ilusión. Y ahí es cuando, junto a la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, formamos parte de la Asamblea Universitaria del Ecuador y se logró que estas nuevas universidades consigan algo de presupuesto. Como milagreña yo me siento muy honrada de haber participado en la creación de la Universidad de Milagro, del cual yo también he formado parte como maestra en el tiempo de la extensión universitaria. Y me sentí muy feliz, muy contenta de aportar para que la juventud milagreña pueda tener su propia universidad y nosotros ya no depender de la Universidad de Guayaquil. Había otros grupos políticos que querían otras universidades en otros lados, entonces decir, muy bien, vamos a apoyar, apoyemos las universidades, pero apoyamos todas, no solamente la tuya, la mía, no es tuya ni mía,
es del pueblo. Entonces eso también sí ayudó a que puedan ser aceptadas estas universidades. Eso fue el planteamiento, ¿no? Porque al principio había muchas objeciones de la autoridad que tenía que aprobar. O sea, los asesores del presidente de la República le decían que no había que aprobar más universidades, pero los pueblos exigían universidades. Entonces hubo necesidad de sentarse a decir, bueno, tú quieres una universidad para Manabí, otra para Manabí, quieres allí también para el Carchi, quieres, bueno, entonces van todas, ¿no? Porque ¿por qué unas y no otros? Y la única manera que nosotros conocemos de impulsar el desarrollo es a través de la herramienta que se llama educación. El papel que yo jugué fue tal vez un poco bastante, comprometedora en el sentido, porque yo tenía que estar aquí en la universidad, apoyando a la Universidad de Milagro. Y te digo que en la bancada del Partido Social Cristiano, siempre que yo les he pedido apoyo para las causas que se necesitaban para Milagro, siempre ellos estuvieron atentos, entre ellos Javier Neira, porque era el director de la bancada de todos nosotros, también estaba Cintia Viteri, Clemente Vázquez también, que él estuvo participando en una de la creación de la Universidad de Manabí. Entonces, cuando yo me enteré que el doctor Minchala estaba en esta propuesta de la creación junto con Pedro Silva y el máster Orozco y otros compañeros más de la universidad interesados en que la extensión universitaria se haga ya, o Milagro tenga su propia universidad. Ellos acudían a mi oficina y yo pues siempre he tenido esta predisposición de ayudar a todos los milagreños que iban a Quito. Entonces me interesé y conversé con todos mis compañeros de la bancada en que quería yo el apoyo unánime. Aparte de eso, también había pues, otra corriente en que Cecilia Calderón en ese tiempo, que al inicio fue que el doctor Minchala estaba y también Jaime, el abogado Roldós. Entonces ellos comenzaron este encauce para hacer universidad. Pero luego cuando yo llegué ya a la diputación, entonces ellos se canalizaban por medio de mi persona para poder ayudar a conseguir los votos y que el Partido Social Cristiano apoye esta moción. En su último periodo como director de la extensión universitaria de 1999 a 2002, Rómulo Minchala Murillo hace posible la creación de los paralelos de Ingeniería Comercial, Contaduría Pública y Auditoría e Ingeniería en Sistemas Computacionales, con lo cual se abre a nuevos horizontes en carreras técnicas, dejando de ser no solo una extensión de la Facultad de Filosofía, sino de la propia Universidad de Guayaquil, que le permitirá catapultarse a su mayor objetivo. Nosotros ya a nivel de extensión ya habíamos adelantado algunos pasos. En primer lugar, la extensión no era de la Facultad de Filosofía, la extensión era de la Universidad de Guayaquil. Entonces yo conseguí por la vinculación con León Roldós de que ya se creen otras carreras que no tienen que ver con ciencia de la educación. Por eso es que nosotros ya tuvimos ingeniería comercial, tuvimos ingeniería en sistemas, ya comenzamos con esto. Y tenía que hacerlo yo directamente ante el rector, ya no iba ante el decano de la Facultad de Filosofía. Entonces, como quien dice, ya comenzamos a abrir previamente camino. Por eso es que cuando se hace, digamos, el decreto de creación, ya son facultades o unidades académicas con carreras que no tienen vinculación con ciencia de la educación, porque si no iba a ser difícil que solamente con ciencia de la educación creamos nosotros una universidad. Años más tarde, desde el Paraninfo de la Casona Universitaria,
Su rector y también legislador, abogado León Roldós Aguilera, aprovechando una reunión con los delegados del desaparecido Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, CONUEP, en vibrante intervención respalda la propuesta para que Milagro cuente con su propia universidad, brindando todas las facilidades para la consolidación de este anhelo. Y es así como el proyecto de creación de la nueva universidad es encargado para su planificación al exdecano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación y exdirector provincial de Educación de la provincia del Guayas, doctor Bolívar Bermeo Segura, quien por muchos años también cumplió las labores de docente de la extensión universitaria. Un día, pues menos pensado, se acerca acá a la casa el doctor Minchala y el máster Pedro Silva. Me sorprendió la visita de ellos. Entonces ahí me dice Bolívar, queremos proponerle algo, que nos estamos interesados en que ya la extensión del Milagro se convierta en universidad para el Milagro. Entonces yo les felicité porque me sorprendió enormemente, ¿no?, el interés que tenían ellos porque haya una universidad en el Milagro. Entonces dije, está bien, yo también estaría con ustedes. Él dice, sí, pero venimos a esto, a pedirle que usted se haga cargo, se responsabilice para que nos elabore el proyecto de creación del Milagro. Luego de profundo análisis y agotadores debates en distintos escenarios, el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, CONUEP, en sesión del 28 de junio del año 2000, emite su informe favorable para la creación de la Universidad de Milagro, que al inicio se la comenzó a llamar Universidad Nacional Autónoma de Milagro, UNAM, pero que para evitar similitud en sus siglas con la de su par de México y amparar al personal docente administrativo y de servicio que venía laborando en la antigua extensión universitaria, deciden modificar ciertos puntos que existían en controversia en aquel informe, y es así como nace el nombre de Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, que posteriormente es sometido en el Parlamento a los debates de primera y segunda instancia, celebrados los días 21 de noviembre y 12 de diciembre de 2000, respectivamente. Me habían suprimido algo que yo tenía interés en el proyecto. Yo había puesto que sea Universidad Autónoma del Milagro. Entonces, como ahí en la comisión del Congreso habían dicho que no, que todas las universidades del Ecuador tienen que ser universidades estatales, no autónomas. Entonces eso me quitaron y salió el proyecto como Universidad Estatal de Milagro. Es así que en plena plazoleta, que había un laberinto ahí, ahorita hay una plazoleta tan llana, en ese muro de piedras toda la gente se quedó prácticamente anonadada, porque quien te habla, tuve que yo decirle, doctor Minchala, yo estoy de acuerdo que se crea la universidad y yo creo que todos estamos de acuerdo, pero no estoy de acuerdo que se crea así como está el borrador. Para no caer, digamos, en la Universidad Nacional Autónoma de México, para no, digamos, copiar lo de la Universidad Nacional. Yo lo pensé hacer así, pero luego me encontré con esto. Entonces, por eso es que no me incliné yo personalmente por UNEMI. Sin embargo, y pese a haber cumplido con todos los requerimientos y recorrido todas las instancias legales pertinentes, el Ejecutivo sorprende a la comunidad universitaria vetando este proyecto de ley, por lo que hubo de esperar casi 2 meses, tras constantes insistencias al presidente de la República, doctor Gustavo Noboa Bejarano, a través de oficios e informes para que levante dicho veto, sin obtener respuesta positiva. Pero vetó porque hubo un error
de parte de la legislatura mismo de no incorporar el documento del Ministerio de Finanzas indicando que había la partida presupuestaria. Inclusive había la certificación de la Universidad de Guayaquil en la cual se indicaba que se daba, digamos, la partida presupuestaria de la Universidad de Guayaquil. Entonces se vetó. Entonces nosotros tuvimos que hacer una especie de marketing político. En ese instante estaba en juego la cabeza de un ministro y nosotros tuvimos que negociar con los diputados de ese entonces. Ahí estuvo Nini Sánchez como diputada alterna, ella y el diputado Clemente Vázquez, que eran del Partido Social Cristiano en ese entonces. Yo les pedí que peleen, que si no se daba la creación de la universidad, que ellos podían votar, digamos, para la censura del ministro. Entonces todo ese cabildeo se dio. Entonces hasta cierto punto el presidente de la República, como quien se dice, como que no hubiese pasado nada, no dijo nada y permitió que sea a nivel del Congreso que pase, digamos, directamente al registro oficial sin que pase por la firma del presidente de la República. Por eso que el decreto de creación está directamente enviado por el presidente del Congreso. Mientras esto ocurría, el presidente del Congreso Nacional, abogado Hugo Quevedo Montero, en un acto de decisión política y de estricta justicia, ordenó su publicación en el registro oficial número 261 del miércoles 7 de febrero de 2001. En ese tiempo se recibían los documentos por fax, no como ahora por emails. Y cuando llega el fax, lo leo y veo porque indican que ya la universidad, la extensión deja de ser extensión y que han aprobado la solicitud nuestra de ser Universidad Estatal de Milagro. Pues yo me alegré mucho. Fui corriendo donde el doctor Minchala a su oficina y le digo, doctor, la universidad ya fue aprobada, pero él estaba muy sereno, muy seguro de que eso ya que eso iba a venir positivo, que eso él lo ya iba a estar al día. O sea, era como que una noticia que él esperaba. Y es así como la nueva Universidad Estatal de Milagro inicia sus labores con las modalidades presencial y a distancia, y con las unidades académicas Ciencias de la Educación, Ciencias Administrativas y Comerciales y Ciencias de la Ingeniería, que más adelante se incrementarán con la carrera de Comunicación Social, Ciencias de la Salud, así como en la modalidad a distancia en Gerencia Educativa y las unidades académicas en los niveles de pregrado y posgrado. Desde su creación el 7 de febrero de 2001, la UNEMI ha formado a miles de profesionales que han incrementado la fuerza laboral de Milagro y del país. A lo largo de su historia, la Universidad Estatal de Milagro ha sido presidida por 14 autoridades entre directores y rectores, que en algunos casos fueron reelectos para varios periodos. Directores: Dr. Alejandro Martínez Estrada, Dr. Félix Oñate Gallegos, Licenciado Gonzalo Sánchez Vallas, Dr. Pedro Vicente Lucio Trujillo, Dr. Gorky Elizalde Medranda, Dr. Rómulo Minchala Murillo, Licenciado Tomás Dávila Freire, Dr. Luis Almeida Álvarez, Licenciado Antonio Muñiz Plúas, Máster Jaime Orozco Hernández. Rectores: Dr. Rómulo Minchala Murillo, Máster Jaime Orozco Hernández, Dr. Fabricio Guevara Viejo. En el año 2011, dentro del proceso de evaluación de desempeño institucional de las universidades y escuelas politécnicas del Ecuador, establecido en el mandato constituyente 14 del año 2009, desarrollado por el CONEA, la UNEMI acreditó en categoría C y, de acuerdo con el informe de evaluación, esta categoría evidencia desempeño superior al promedio global de rendimiento de las instituciones
de Educación Superior, IES. Sin embargo, a partir del año 2012, no quedando satisfecha con la categoría que se ubicó, las nuevas autoridades redoblan esfuerzos, priorizando la investigación y la vinculación que le permitirá expandir sus horizontes al mundo. Para mí hay tres etapas bien marcadas en la universidad. La etapa de la extensión, la etapa de ya cuando es universidad, que creo que es la década del 90 hasta 2010, esas 2 décadas, y una etapa cuando ya es del 2012 para acá. Comenzó a evolucionar como tenía que ser, porque recuerda que en este periodo, en el periodo 2000 hasta el 2016-2017, la universidad crece a una velocidad, o sea, crecimos en 7 años, crecimos como que en 20 años. O sea, en el periodo del 2012, ya con la llegada de Jaime Orozco y con Fabricio Guevara, la academia comienza a tener evolución. La academia, por primera vez, uno de los hitos que marcó la universidad y que ya comenzó a sentirse el cambio fue cuando se crea la Oficina de Relaciones Internacionales. Y a través de esa oficina comienzan a llegar los prometeos a la universidad y comienzan a llegar profesores invitados a la universidad de otras universidades del mundo, y eso catapultó a la universidad hacia adelante. Yo me vinculo en el año 2014 aprovechando el programa Prometeo que tenía el gobierno de Rafael Correa, y en este programa nosotros pudimos acceder, evaluando los currículum y la experiencia, la CENESID seleccionaba a los investigadores que podían venir al Ecuador. El hecho de que el gobierno que implementó el Prometeo, que lo implementara, tenía en mente una internacionalización. En el caso de Milagro, desde mi percepción, era bastante local antes de 2014. Era la universidad, era Milagro, el entorno. Ya los Prometeos dan una perspectiva que la experiencia internacional se materializa. Nosotros hemos tenido algunas auditorías y creemos de que lo que hemos hecho lo hemos hecho dentro de un marco legal, transparente, por servir, de servir, y que cualquier debilidad que ha sido un error o una omisión sana, sin querer hacer daño ni al Estado, ni a la institución, ni a ningún servidor. Hay que ser justo y hay que recalcar que la buena administración de los primeros años nos permitió tener la base de infraestructura para llegar a donde estamos. Una universidad online, que la verdad nunca me lo imaginé, es maravilloso. Tenemos un CRAI, tenemos laboratorio, tenemos un cuerpo docente doctoral propio nuestro. Es decir, es que hay tantas cosas maravillosas en UNEMI que solo nos falta es sentirlo. Para el 26 de noviembre de 2013, la universidad alcanza su mayor éxito cuando obtiene su acreditación académica en la categoría B a nivel nacional, por encima de tradicionales y renombrados centros de enseñanza superior, gracias a la tesonera labor y eficiencia de sus directivos, que desde un primer momento comenzaron a dotarla de modernos edificios con tecnología de punta y de una rigurosa capacitación académica para el ejercicio eficiente de una docencia exigente, en armonía plena con la naturaleza y su íntima relación con la comunidad, en donde la llama del pensamiento ilumina a nuestros pueblos en su búsqueda constante por un mejor Ecuador. La Universidad Estatal de Milagro cuenta con una amplia oferta educativa. Nuestra universidad tiene el alto honor de ofertar carreras sumamente modernas, sumamente competitivas, carreras que son lanzadas al mercado en base a un riguroso estudio, de tal manera que nosotros buscamos satisfacer la demanda no solamente de la ciudad de Milagro, sino de toda la provincia del Guayas y de todo el Ecuador.
nuestras carreras son muy modernas, carreras donde realmente hay fuentes laborales. Nosotros como universidad siempre cuidamos este aspecto, porque lo que procuramos es ofertar a nuestra gente, a toda la sociedad, carreras que realmente sirvan. Ustedes siempre conocerán cuando se escucha esto de que hay instituciones que ofertan carreras huesos, pues ese no es el caso de la UNEMI. Nosotros siempre ofertamos carreras de calidad, carreras modernas y carreras vanguardistas, de tal manera que todos nuestros graduados jamás van a tener un problema para conseguir trabajo. Y si ellos lo desean, también pueden trabajar de manera independiente, proveyendo sus propios negocios, sus propias microempresas. La Universidad Estatal de Milagro para mí significa la incorporación, el PhD. El cum laude a lo mejor no me lo dé, pero me lo voy a dar yo mismo, en el sentido de que he hecho todo lo que corresponde, humanamente y como profesional, con el hecho simplemente de servir como es lo que demanda el Estado hacia la sociedad. Aquí en UNEMI tengo todos los sueños cristalizados que no pude tener en la Universidad de Guayaquil y mantenernos en este paraíso de UNEMI. Para mí la UNEMI representa mucho. Yo aquí llegué a conseguir un trabajo estable. A través de este trabajo he conseguido que mi señora se prepare, mi hija se prepare, y lo mismo que aquí me ayudaron, soy sincero, un puesto para mi señora como docente, y gracias a Dios ahora tiene nombramiento. Lo mismo con mi hija, aquí me le dieron una práctica en el SRI, la mandaron y gracias a Dios tiene nombramiento. Digo con toda sinceridad, para mí la UNEMI representa muchísimo, me ha dado mucho y yo vivo muy agradecido de esta institución y de todos los compañeros que trabajan junto a mí. Digo así a mucha honra que fui conserje, fui ayudante de secretaría, guarda almacén de la extensión universitaria, administrador de la extensión universitaria, y a través del tiempo que transcurre saqué mis títulos. Saqué título de profesor, licenciado en literatura y español. Luego, más tarde, con el tiempo, saqué el título de diplomado, que es donde yo saco el título de magíster en administración y dirección de empresas. Yo amo a la universidad. Aunque estoy afuera de la institución, la amo. Para mí UNEMI, siempre he dicho que UNEMI es la niña de mis ojos. Es la hija que siempre quise tener y que aquí la tengo. Porque esa hija se convierte en madre y es la madre que da esperanza, que da ilusión, que permite cristalizar sueños. UNEMI es mi otra familia y la siento muy mía. A lo largo de su fructífera historia, la Universidad Estatal de Milagro nos revela cuánto ha avanzado en el tiempo en la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y los valores humanos, como aporte sustancial en la construcción de una nueva sociedad que se nutre del conocimiento para trascender en la memoria y en el fulgor de su identidad.